día, bienvenido nuevamente aquí en nuestra casa. Estamos preparados para adorar al Señor en esta mañana. Hoy es día de fiesta, de celebración, porque nuestro Rey de Reyes vive y Él está en medio de nosotros. Así que te invito que ahí junto a tu familia disponga tu corazón para adorar a nuestro Creador. Levante tus manos, levanta tu voz, derrama todo tu ser delante del Señor para adorarle, para darle gracias en esta mañana preciosa que el Señor nos permite tener un día más de vida, un día de victoria, un día de celebración, un día para darle gracias a Él, un día para darle servicio a Él. Así que yo te invito que en este momento tú te pongas de acuerdo conmigo para darle gracias al Señor a través de una oración. Pero antes te invito a que comparta esta palabra en tu muro, que seamos atalaya del Señor. Predícale a tus amigos, predícale a tus familiares a través de estos medios que el Señor nos está permitiendo poder compartir la palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, oh Dios, gracias Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios maravilloso, el poderoso, Padre. Tú eres el Padre, el que nos arropa, mi Dios del cielo, con tu gracia, con tu favor, el que nos llena, mi Dios del cielo. Y por eso te damos gracias, Padre, porque vemos tu mover, Padre, tu fidelidad a través de cada obra, Señor, de cada día, mi Dios. Vemos, oh Dios, Padre, tu grandeza, Señor. Podemos sentir ese abrazo, mi Dios del cielo, que nos toca, mi Dios, que nos guarda, Señor, bajo tu cobertura, Padre. Gracias te damos. Gracias porque podemos decir qué bueno que tenemos un día más para adorarte, para darte gracia, para exaltarte, mi Dios. Qué bueno, Padre Santo, que podemos reunirnos, oh Dios, que tú, Señor, eres el que provee el lugar, el espacio, mi Dios, y aún los medios, Padre, para poder, mi Dios, esparcir la semilla, Padre Santo. Gracias por este espacio, mi Dios, donde nos reunimos como familia, Padre, para tener nuestro servicio, mi Dios del cielo, de acción de gracia. Gracias por aquellos que están, Señor, se están uniendo, mi Dios del cielo, Padre. Yo te pido tu bendición, Padre. Te pido que tú, Señor, donde quiera que estén, Señor, se tocándolos, se cubriéndoles, sus necesidades, sus vidas, y que nos siga manteniendo en salud como lo has hecho hasta ahora, Padre. Gracias, oh Dios, y queremos adorarte, mi Dios. Queremos adorarte, como dice el Salmo 150. En la palabra que escrita está, dice: alabad a Dios en su santuario, alabarle con la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos están ya preparados para alabar a Jehová, Dios, el Señor de señores? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados, familia? Aleluya. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser en esta mañana. Y para eso invitamos a Irán, a Josué, que nos dirija en la adoración que queremos levantar al cielo para entronar a nuestro Padre en este lugar. Te adoramos, Señor.
decirle al Señor que aunque no puedo verte, Señor, sé que estás obrando en mi vida, sé que estás obrando en mi casa, sé que estás obrando en mi familia, sé que estás obrando en este mundo, Señor. Aunque no te podamos ver, Señor, sabemos que no nos has dejado, que no nos has abandonado, Señor, que sigues aquí con nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón,
años, Señor. Esa victoria que nos da libertad, Señor. Esa victoria que hoy nos permite cantar de la siguiente manera, Padre. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Envuelve soy con una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad.
indetenible. Nosotros somos sus hijos. Qué gran privilegio, iglesia, de poder adorarle y de poder decir a toda voz: somos hija, somos hijos de un rey. Aleluya. Les vamos a dejar en este momento al pastor para que él traiga la palabra, ¿verdad?, que el Señor puso en él para compartir en esta mañana preciosa. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a todos los amigos, a aquellos que están conectándose. Antes de traer una palabra, quiero compartir una palabra con ustedes, pero antes de eso quiero que le deje a compartir esta palabra. En este momento, lo que el Señor tiene para nosotros personalmente, pero también para ti, es importante que lo compartas. Porque posiblemente hay personas en este proceso de cuarentena que no saben qué hacer. En este proceso de cuarentena tienen temor. Pero sabes que hay una palabra de esperanza, de seguridad y de confianza, porque somos hijos de Dios. Y cuando está Dios, todo temor tiene que desaparecer. Y hoy vamos a compartir una palabra que precisamente habla sobre ese temor y de ese miedo. Y es importante que desechemos todo miedo en este proceso. De hecho, mi hijo Irán y yo nos pusimos de acuerdo. No sabía que iba a cantar esa canción y la va a cantar al final. Porque hoy vamos a hablar de cómo somos libres. ¿Sabes qué? Hoy es un día que en todas las naciones, en este preciso momento, nadie puede salir. Bueno, se supone que nadie puede salir, pero les digo, nadie puede salir. Pero hoy es un día muy especial, porque hoy va a entrar el Rey. Amén. ¿Sabes qué? Esta semana es completamente inusual. Normalmente celebramos esta semana en los diferentes templos. Pero Dios le plació que celebremos esta semana, recordemos su sacrificio, recordemos sus palabras, recordemos la victoria que Él tuvo en nuestra casa, en lugar de adoración, en lugar donde vamos a compartir, en lugar donde tenemos que quitarnos las máscaras delante de nuestros hijos, nuestros familiares, porque los verdaderos adoradores tienen que surgir. Tenemos que desechar toda aquella apariencia y este es el momento de compartir con nuestra familia. ¿Sabes qué? Hoy es un gran día. Hoy entra el Rey a tu casa. ¿Sabes qué? Posiblemente a ti te han dado una promesa de que te van a regalar algo. Posiblemente te dijeron: el día de tu cumpleaños te voy a traer un regalo. Y sabes que cuando llega esa semana de ese regalo, nos ponemos ansiosos porque alguien nos dijo que nos iba a regalar algo bien importante. ¿Sabes qué? Hoy comienza el cumplimiento de un regalo que te prometieron hace más de 2000 años atrás. Hoy es un día importante. Hoy estamos conmemorando, celebrando de que una vez Jesús entró a Jerusalén a cumplir una promesa. ¿Sabes qué? En todo el mundo tenemos que estar en casa porque el Rey va a entrar. ¿Sabes qué? También, además, en todo el mundo estamos celebrando y estamos haciendo como un conteo de cuándo es el momento pico o el momento más alto, el momento más difícil de toda esta pandemia que está ocurriendo en el mundo. ¿Sabes qué? Estamos mirando las tendencias porque va a llegar un momento que la tendencia de los enfermos, de los contaminados, los que desgraciadamente mueran, va a bajar. Y aparentemente vamos a volver a nuestra vida anterior. Pero ¿sabes qué? Este tiempo es decisivo, es importante, porque en este tiempo tiene que haber cambio. Este tiempo donde estamos acuartelados en nuestra casa, tiene que haber cambio. ¿Sabes qué? Que esto que está ocurriendo realmente no tiene precedente. Y uno puede decir: pero sí, hubo tiempos en la historia donde hubo una guerra bien grande, la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente toda Europa fue destruida, parte de Inglaterra. La economía decayó en los Estados Unidos y países de Sudamérica vivían en completa pobreza. Y se puede comparar con esto, a lo mejor puede decir fue peor, pero hay algo diferente.
que con la tecnología que tenemos hoy, todo el mundo sabe lo que está pasando. Nadie tenía la tecnología que tenemos en aquel pasado, pero hoy la tenemos. Y eso hace esto sin precedentes, porque todo el mundo sabe, pero lo que todo el mundo no sabe es dónde vamos a estar y qué vamos a hacer en este tiempo. ¿Sabe que en la Biblia el Señor, con su amor, su bondad y su misericordia, nos preparó para este tiempo? De hecho, preparó a gente para este tiempo. Yo te quiero compartir una porción bíblica que se encuentra en Primera de Crónica. Está en el capítulo 12, versículo 23 y brinco al 32. Y está hablando uno de los hijos de la tribu de Israel, se llamaba Isaacar. ¿Y qué pasa? Cuando llegó un momento en que Dios preparó a cada uno de los hijos con un propósito en particular. Y sabes que esta descendencia de estos hombres podían defender a su rey, que era David. No había tomado el trono, pero sí, estaba en proceso de tomarlo. Y sabes qué, había un grupo de personas que tenían unos dones, tenían unos talentos, tenían un regalo de parte de Dios que lo hacían imprescindible para este tiempo. ¿Sabes qué? Me estoy hablando de los hijos de Isaacar. Dice que los principales que estaban listos para la guerra, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes? Tenía un don que hoy todos tenemos que tener. Ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para saber lo que tenemos que hacer. Porque es importante que en este tiempo, en esta cuarentena, hagamos lo que Dios quiere que tengamos que hacer. ¿Sabes qué? Cuando leí esta porción bíblica vi 4 cosas importantes en estas personas, en estos siervos de Dios, que son los que tenemos que tener nosotros. ¿Sabes qué? Estaban preparados y dispuestos, no disponibles, sino dispuestos a ir a la guerra. Así que los caracterizaba porque ya tenían una preparación y estaban dispuestos a dar su vida en la guerra. ¿Sabes qué? Estaban conectados con Dios porque sabían lo que tenían que hacer. En este momento no hay alternativa. Si tú quieres saber lo que tienes que hacer, te tienes que conectar con Dios. ¿Sabes qué? Todo el mundo, todas las naciones, todas las autoridades, todos los principales, los gobernadores, los presidentes han reconocido que el único refugio en este momento es Dios. Es por ello que nos dice que nos conectemos con Dios, que oremos, que hablemos con Él. Pero ¿sabes qué? Estos hombres tenían otra característica. Actuaban con lo que Dios les dijo. Sabían lo que tenían que hacer. Y había otra característica bien importante. Era que todos los hermanos reconocían su autoridad. Reconocían el regalo que Dios les había otorgado. Reconocían que estaban bajo la unción de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo cargamos una gran responsabilidad ante el mundo. Tenemos que estar preparados, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que actuar. Dios modificó tu agenda y mi agenda, las borró de todos los compromisos que teníamos. Pero no es para que llenemos nuestra agenda de a qué hora voy a almorzar, a qué hora voy a desayunar, a qué hora voy a cenar, a qué hora voy a ver películas. No. Dios borró la agenda y en todas las horas puso cita con Dios. ¿Sabes que Dios te puso la agenda 24/7? Abre tu agenda. No tienes alternativa. Dios llenó todo el espacio. Porque Dios quiere hablarte y prepararte en este tiempo. Estamos en un entrenamiento intensivo, el cual muchos no querían estar, pero Dios sí quería entrenarte.
¿Por qué? Porque es necesario que lo que escribió en ti, en tu vida, en los lugares, como decía la canción, Él nos formó en el vientre, pero ¿sabes qué? Nos gestó en su mente, en su pensamiento, en lo que es Él, en su ser, nos gestó. Y había puesto dones, principios, promesas que se tienen que cumplir en este tiempo. ¿Sabes qué? Estamos en entrenamiento. Así que allá donde está en tu casa, dile a los que están en tu casa, esposa, hijo, estamos en entrenamiento. ¿Sabes qué? Durante esta cuarentena y después de la cuarentena tenemos trabajo. Así que si te creías que no tenías trabajo en esta cuarentena, sí, tienes trabajo. Lo primero que va a hacer es que busca tu celular y dale compartir. Y sigue insistiendo, métete en mensajes de texto, en WhatsApp, en medio que sea. Llama a tu amigo, dile que hay una palabra que le va a dar paz y que le va a dar tranquilidad. Hay gente desesperada en este momento. Hay gente que está corriendo hacia un lado y otro y no pueden salir porque tienen miedo. Pero hoy hay una palabra, porque el Rey entró a tu casa hoy. Hoy es un día triunfal. ¿Sabes qué? Cuando estuve en Israel hace poco tiempo, no me dio el coronavirus, estuve en febrero, pero ¿sabes qué? Cuando entré por esa puerta, sentí lo que el pueblo sintió. Llegó el Mesías, llegó el Rey. ¿Sabes? Sé lo que pasó en ese momento porque lo puedo imaginar, pero lo pude ver con mis ojos cuando pude entrar a esa puerta por donde entró Jesús. ¿Sabes qué? El Rey te mandó a llamar porque va a entrar a tu casa. En este momento hay gente en todas las naciones que se están dialogando, los presidentes se están comunicando, pero ¿saben qué? También ellos tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque es un momento de debilidad en todas las naciones y se están asegurando de que ningún ejército ataque a otro. Es por eso que lo más seguro que todos los ejércitos de todo el mundo están acuartelados, por si acaso, porque hay miedo en la tierra. Pero qué bueno que hoy nos acordamos que llegó el Mesías, llegó el que quita todo miedo, llegó el que da seguridad y confianza. ¿Sabes qué? El ejército de Dios, que somos tú y yo y toda nuestra casa, tenemos que servir a Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer con la cita de 24/7 que Dios te escribió en tu agenda? ¿Qué vamos a hacer? Uno, hemos estado hablando toda esta semana y la semana pasada, en estos 20 días que hemos estado en cuarentena, hemos estado hablando sobre esto. Busca su rostro. ¿Sabes qué? Ya se acabó el tiempo de llegar y hacer un checkmark. Fui al templo, ¿me vieron? No, ya eso no sirve. Ahora tienes que buscar el rostro. Tenemos que buscar el rostro. ¿Sabes qué? Este es el tiempo de reconciliación, como estuvimos hablando. Es el tiempo de reconciliación con Dios. Humillarnos ante la presencia de Dios, pero también de reconciliarnos con nuestros semejantes. Salda las cuentas que tienes hoy. No estoy hablando de préstamos hipotecarios, no estoy hablando de cuentas a pagar, no estoy hablando de el pago del agua y la luz. Estoy hablando de que en alguien tú eres deudor, pero también hay otra gente que son deudores tuyos, que te han ofendido. Hay otros que tú has ofendido. Hoy, en este periodo de cuarentena, tenemos trabajo, saldar las deudas. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos deudores, o de esos amigos acreedores, hasta de muchos enemigos, no los vamos a poder ver después de la cuarentena. ¿Sabes qué? Porque posiblemente les tocó el tiempo de partir de esta tierra. Eso no quiero sonar alarmista, pero solamente vean la televisión y vean las estadísticas. Aproximadamente un 4% muere. Estamos hablando de miles de personas, cientos de miles de personas. Y posiblemente a alguien que le debes un perdón, o alguien que te ofendió,
no esperes que te llame. Llámalo y pídele perdón tú. Porque este es el tiempo para que el Rey entre a tu casa. Es necesario que paguemos deuda. Hay que salir y pagar las deudas. Ellos, no te preocupes por lo que van a decirte cuando estén al otro lado del teléfono o en Facebook, en el método electrónico que tú quieras reconocer. Ellos van a reconocer que la autoridad de Dios está en ti, como estuvo en los hijos de Isaacar. ¿Sabes qué? Buscaron el rostro, sabían los tiempos, hay que aprovechar este tiempo. Actuaron, sabían lo que tenían que hacer y no se preocuparon porque sus hermanos sabían que había autoridad sobre ellos. Esta Semana Santa es completamente inusual. No la esperábamos así, no la planificábamos así. Hace 2000 años atrás ocurrieron unos eventos que marcaron la historia terrenal por completa. Pero también hace 2000 años atrás se declaró una promesa que tuvo lugar en el paraíso y hoy estamos conmemorando que 2000 años después se cumplió esa promesa. ¿Sabes qué? Esta Semana Santa Jesús le estamos conmemorando como es el momento crucial, más importante. De hecho, si estuviéramos en la línea de que están dibujando en la televisión de cómo va la pandemia, llega un punto culminante, como son los libros, las películas, llega un punto culminante. ¿Sabes que esta semana estamos conmemorando el punto culminante de Jesús? Porque es el cumplimiento. Es cuando Él toma una decisión y dice, me voy a presentar a Israel en Jerusalén como el Rey y como el Mesías y como el Salvador. Fue una semana intensa. Estaba el proceso maduro, perfecto para el cumplimiento de la redención y liberación del pecado. Por eso es que podemos cantar que somos libres, porque ocurrió algo donde se le puso punto final al problema que surgió en el paraíso. Cristo vino para poner fin a la pandemia del miedo. ¿Cómo es? Sí, hay una pandemia más terrible que el coronavirus, más contagiosa que el coronavirus, y es el miedo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús Estrada en esta semana? Publicar, decir públicamente que era el Mesías, que era el Rey. ¿Sabes cómo lo recibió el pueblo? Le dio la bienvenida. Hoy no tenemos ramas aquí. Le estaba comentando a la familia que normalmente las tradiciones llevan palmas, reconociendo que era el Rey. La palabra dice que tiraban sus mantos para que el Rey entrara. Cuando está entrando el Rey a Jerusalén, todo el pueblo lo aclama. ¿Sabes por qué? Porque lo querían ver era a un libertador mesiánico que les quitara del poder que tenía Roma sobre ellos. Quería un libertador. ¿Sabes por qué? Porque tenían miedo y querían volver a tener control de su nación. El miedo te lleva a que pierdas control. Y el pueblo tenía un miedo terrible porque quería que viniera un Mesías y le devolviera el poder de controlar su vida, su nación. Pero ¿qué pasó? Jesús no cumplió sus expectativas. Todos querían ver a alguien que se levantara contra el imperio. Muchas veces somos ese pueblo que queremos decirle a Jesús cuáles son nuestras expectativas y qué quiere que arregle nuestra vida. Le decimos a Jesús, yo quiero que entres a mi vida, pero yo quiero que soluciones mis problemas, llenen mis necesidades de esta forma y de esta otra forma. Y cuando Jesús no llena tus expectativas incorrectas, nos desilusionamos. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Ese mismo pueblo que lo proclamó como rey, como Mesías, ese mismo pueblo le estaba diciendo, crucifícale, porque no llenan mis expectativas.
Esta palabra es una palabra de aliento, pero también una palabra que nos hace mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces le dije a Jesús que arreglara mi vida como yo quería? ¿Cuántas veces llegó a mi vida y no llenó mis expectativas humanas? Y lo rechacé, lo abandoné, lo dejé, lo saqué de mi casa. ¿Sabes qué? Jesús no cumplió sus expectativas porque el miedo se volvió a apoderar de ellos. Jesús entró, pero ¿sabes qué? Entró y estuve estudiando esta parte y durante toda esta Semana Santa vamos a estar ministrando sobre qué hizo en esos 5 días. Llegó el domingo, tuvo 5 días y posiblemente esos 5 días fueron los 5 días de mucho trabajo que tenía el Señor. Y vamos a comentar más tarde, el próximo día, qué fue lo que hizo y por qué de la bienvenida que le dieron lo llevaron a decir, crucifícale. ¿Sabes qué? En esos 5 días Jesús sanó, Jesús enseñó, Jesús reveló asuntos futuros, pero también Jesús los confrontó con sus miedos. Y no había escapatoria. Y en ese momento los confrontó y reveló lo que había en sus corazones. ¿Sabes qué? Un día pagó el precio. 2, 3 días después recibió la recompensa. Pero yo quiero hablar de lo que hizo Jesús cuando los confrontó. Sabes que hay una epidemia y se llama la epidemia del miedo. Y como dije, tuvo su origen en el Edén. Y es más contagioso que el coronavirus. ¿Sabes qué? Pero la buena noticia es que este virus sí ya existe una vacuna. Todavía el hombre, Dios no le ha revelado cuál es la solución del coronavirus. Pero la pandemia más poderosa que ha existido en la tierra, que es el miedo, Dios ya dio la receta. Y es la que quiero compartir contigo hoy. Esto tuvo lugar en el Edén. El hombre se rebeló contra Dios y quiso desligarse. ¿Sabes qué? Allá en el Edén hubo una desconexión total del Padre. En Génesis 1:10 dice que el hombre se escondió porque tuvo miedo. ¿Sabes qué? Sentimos miedo cuando perdemos algo que tenemos o tenemos miedo porque podemos perder algo que todavía tenemos. ¿Qué perdió el hombre allá en el Edén? Número 1, perdió la inmortalidad. Allá en el Edén era eterno, ya perdió la inmortalidad. ¿Sabes qué perdió? Perdió la autoridad de gobernar. Ya no era el que gobernaba. ¿Sabes qué? Se dio toda esa autoridad al mal. Perdió la seguridad y tranquilidad que había en el mundo, en el Edén. ¿Sabes qué? Perdió todos los beneficios que había en el paraíso. Solamente lo que tenía que hacer es tomar una fruta, comer lo que deseaba y ya, no había ningún problema. No tenía que labrar. Pero ¿sabe lo que perdió? Que eso trastocó toda su vida hasta que vino Jesús. Perdió la desconexión de un padre. ¿Sabes qué? Cuando estamos hablando de pérdida de padre, ¿verdad? Y esto lo puedo testificar porque trabajé por muchos años en un hogar de niños huérfanos, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en otros lugares. ¿Sabes qué? Cuando perdemos al padre, perdemos identidad, perdemos pertenencia, perdemos estructura, nos desubicamos. Cuando llegan estos niños a los hogares huérfanos, están completamente de dónde estoy, quién soy, a quién pertenezco. Y hay una necesidad de reconocer a un padre. Ejemplo fue allá en el lugar que se llamaba Posada de Amor. Hay una orfandad espiritual que es mayor, de mayor peligro y riesgo que la orfandad terrenal.
Podemos tener orfandad terrenal, podemos perder un padre, podemos perder una esposa o un esposo, podemos perder hijos, podemos perder trabajo. ¿Y sabes qué hacemos? Muchas veces lo sustituimos, tratando de llenar ese sentido de identidad, de pertenencia, de seguridad, y buscamos otro trabajo, o buscamos otro cónyuge, o buscamos los padres incorrectos. Y eso estoy hablando de cosas legales, pero cuando nos vamos a los ilegales, peor. Perdemos la ilusión. Cuando perdemos el padre, perdemos la ilusión del control, porque el control nunca lo vamos a poder tener nosotros con nuestras propias fuerzas. Nos enfocamos entonces en nuestro entorno para tratar de controlarlo, para tratar de decir que estoy en control, tengo trabajo, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y estoy hablando de las cosas legales, pero cuando ahí llega un momento en que no puedes controlar tu vida, llega entonces a utilizar las cosas ilegales, como es la droga, como es la pornografía, como es cualquier otro vicio, el alcohol, lo cual te hace romper tu realidad y te aleja de tu realidad para vivir un mundo incorrecto, ilusionario. ¿Sabes qué? Hay un virus que llega a nuestra vida tarde o temprano. Hay problemas, hay circunstancias, hay situaciones que cambian y hace que perdamos el control. Primeramente, los que no tienen el corazón y confianza completamente en Cristo, la primera reacción, y la podemos confesar tú y yo, porque una vez estuvimos en ese lugar, lo primero que nos da es pánico, desesperación. ¿Sabes qué? Eso es una evidencia que seguimos huérfanos de un padre. Yo tuve en mi vida esa confrontación donde perdí todo el control, perdí trabajo, perdí familiares, perdí el control porque estaba huérfano de un padre espiritual. Todavía mi padre físico existía, pero necesitaba a alguien que me conectara con él, porque en el Edén perdí algo que no tenía y que tenía que recuperar. ¿Sabes qué? Habíamos calmado posiblemente, como lo hice yo, nuestro vacío con dinero, con pertenencia, con el estilo de vida, con trabajo, porque estábamos llenando un vacío que solamente el Padre puede llenar. Pero seguíamos carentes del Padre. El COVID-19 es un ejemplo. Cuando se declaró la pandemia, yo estaba junto con mi esposa, estábamos en Israel, en un viaje que no pensábamos en ese momento que iba a llegar hasta nuestra isla, hasta nuestro continente, hasta nuestras naciones. Ni estaba soñado, todavía estaba en algunos países del Asia. Nosotros confiadamente, se mencionaba que iba a llegar a Israel, pero no había nada, había confianza, caminamos libremente. ¿Sabes qué? Llegó la pandemia al mundo. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo? Corremos para comprar 100 mascarillas, corremos para llenar nuestra casa de alimentos para un año y corremos para llenar nuestra casa con papel higiénico para 3 años. ¿Dónde están tus prioridades? Hay gente que las cambió aquí. ¿Sabes qué? Hay otro efecto de caminar con pánico. ¿Sabes qué? Dejamos de ser generosos en medio de la pandemia. He visto cómo gente que tiene recursos económicos no los usa para ayudar a otros en la pandemia. Pero ¿sabes qué? También es lo más doloroso que he visto, hijos de Dios, donde han tenido la revelación del Espíritu Santo, que han dejado de servir a otros. No tienes que coger un vehículo y moverte. Coge los medios que tienes, el teléfono, los internet, los medios electrónicos. Oye, al vecino háblale. ¿Sabes qué? Grita a los 4 vientos de que Jesús es bueno
y está en control. ¿Sabes qué? ¿Por qué queremos tener todo bajo control y por eso nos ponemos tacaños en dinero, en recursos y en servir a otros? Pero quiero hacer una pequeña diferencia antes de continuar, porque la gente me estará diciendo, oye, pastor, pero tampoco hay que ser irresponsable. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque hay dos tipos de miedo. Está el miedo saludable y está el miedo tóxico. ¿Cuál es el miedo saludable? Oye, aquel que tenemos por naturaleza de autoprotección, de sobrevivir en un mundo que está caído completamente, donde hay maldad, donde hay peligro, donde hay ladrones, donde hay tragedia, donde hay virus y donde hay enfermedad. Esto es lo que nos lleva a tomar medidas preventivas, alejarnos del peligro y ser prudentes. Eso es saludable. Cuando yo viajo a las naciones, lo primero que hago es dónde debo de entrar y dónde no debo de entrar, porque tengo que ser precavido. Si Dios me manda a entrar a un sitio, fue Dios el que me lo dijo. Y tengo que asegurarme que sea Dios, porque si entro en peligro, Dios me va a cuidar. Pero actuaría imprudentemente si me muevo fuera de la voluntad de Dios. Pero sí existe un miedo tóxico. ¿Y cuál es este miedo? El que toma control de nuestra voluntad. El que constantemente me dice a mis oídos que estás en peligro, que es inminente, que te vas a morir, que te vas a enfermar, que no puedes salir, que no puedes respirar. Cierra los ojos, cierra la boca, no respire para que no seas contaminado con el virus. ¿Sabes qué? Esto te lleva al pánico. ¿Sabes qué? Y lo peor del pánico, y es lo que estamos orando, y le pido a ustedes que oren constantemente por esto, porque en medio del pánico se mueve un espíritu muy peligroso, que es el espíritu del suicidio. Aquí en Puerto Rico, dentro de las estadísticas que nos van a estar ofreciendo, esperamos que a partir del lunes van a decir los contaminados, van a hablar de los muertos por el coronavirus, van a hablar de los recuperados, que necesitamos saberlo. Van a hablar de aquellos que se pudieron ganar esta batalla, pero van a poner también aquellos que murieron por los efectos del miedo, aquellos que se suicidaron. ¿Sabes qué? Aquellos que murieron del corazón porque no resistieron, el pánico los apoderó. Este es un miedo tóxico que tenemos que combatir. Pero ¿cómo opera el miedo? Porque es importante que hable, pero ¿cómo es? Qué bueno que Dios lo ha descifrado, que Dios ha traído sabiduría. ¿Sabes qué? El miedo se refleja, tiende a reflejar incorrectamente lo que se ve a través de nuestros pensamientos. ¿Sabes qué? Puedo estar mirando, pero mi pensamiento, mi mente me lleva a pensar que es peor de lo que estoy viendo. Un ejemplo, está lloviendo fuerte. Y rápidamente podemos decir, hay una tormenta fuerte. No sé si es solamente acá en los puertorriqueños, aquellos que viven en otras naciones, pero nosotros tendemos a exagerar las cosas, porque nuestra mente ve mucho más peligro de lo que vemos físicamente. ¿Sabes qué? Hay un pasaje en la Biblia que hace referencia a este miedo y cómo debemos de combatirlo. Qué bueno que el Señor sabía que en este tiempo, en el siglo XXI, había gente con miedo y tenía que ser liberado. Hay un pasaje en la Biblia, se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. No lo voy a leer, pero sí voy a leer hacer mención de unos pedazos. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, hay un episodio importante. Ocurre en Galilea, en el mar de Galilea. Tuve el privilegio junto con mi esposa y otros 40 y pico de pastores estar en ese lugar y vimos cómo ese mar era completamente tranquilo, apacible. Uno podía estar seguro, era como decir, aquí es imposible que ocurra una tormenta. Pues sabes que en ese mismo lugar estuvimos los pastores, ahí.
Y pudimos comprobar que sí, que había un lugar apacible. Pero llegó un momento que Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y de hecho, el otro lado de ese mar de Galilea no es los que vivimos en Puerto Rico, no son los pequeños riachuelos que tenemos nosotros. Se podía ver a la distancia las montañas del otro lado y tomaba tiempo llegar hasta el otro lado. Y si vos las preguntas, ¿y es posible que aquí ocurran tormentas? Y los marineros que estaban, los que manejaban el bote, dijeron, sí, y fuerte. Hay una época que en medio del mar se levanta una tempestad terrible y muchos barcos se han hundido. ¿Sabes qué? Jesús dijo, pasemos al otro lugar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Hubo un de repente, en ese momento, hubo una tempestad que nadie esperaba. Hubo un virus llamado COVID-19 que nadie preveyó. Hay problemas en tu vida que llegan a tu vida que tú no estás proveyendo. No piensas que nunca iban a llegar a tu vida, pero llegaron de repente. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue esa situación a tu vida? ¿Cómo vamos a actuar en medio de esa tempestad? ¿Sabes qué? Los discípulos perdieron el control. Y como hoy, en el siglo XXI, no tenían un plan de contingencia. ¿Sabes por qué? Porque nadie, o la gran mayoría, no tiene un plan de contingencia porque piensa que nunca va a llegar una tormenta a tu vida. ¿Sabes qué? Perdieron el control y se apoderó el miedo. Estuvieron caminando con Jesús mucho tiempo. Acababan de venir de una predicación tremenda, de revelaciones del reino. Pero tuvieron miedo. Porque faltaba algo. Faltaba a alguien que nos librara de ese miedo. Todavía Jesús no había pagado el precio que se provocó por el pecado que tuvimos en el origen. Y llegó el miedo. Esto me dice que la presencia mera de Jesús no garantiza que va a haber problemas. Jesús estaba en la barca, Jesús estaba con ellos. No había garantía que no iba a venir una tempestad. Todos, nos dice esta situación, que todos estamos sujetos a las enfermedades. Hay cristianos que se van a enfermar. Hay cristianos que van a partir con el Señor. Hay cristianos en todo el mundo que mueren de cáncer. Hay cristianos que en todo este proceso, en esta devastación económica, van a perder su trabajo. ¿Sabes qué? La presencia de Jesús per se, que esté en la barca, no garantiza que no vas a tener problemas. ¿Sabes qué? El que vayas a los cultos, que participes de los cultos, no significa que no vas a tener problemas. Pero el que estés en el lugar correcto y que tengas a la persona correcta en tu barca va a ser la diferencia entre morir o vivir. Eso es. ¿Qué vas a hacer tú en la tormenta? Es la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo en la tormenta? Tenemos dos alternativas. O te conviertes en prisionero de esa tormenta, o la usa como trampolín para salir de ella, para activarte, para servir a los propósitos de Dios. No hay alternativa. Nosotros tenemos un dicho que hemos aprendido de otros pastores y lo repetimos. Prueba que no se supera, prueba que hay que repetir. Yo quiero salir de esta prueba victorioso. Cuando llegue la cuarentena, yo quiero salir victorioso y pasar esta prueba.
Y yo estoy invitando a todo el mundo que en este tiempo aprovechemos el tiempo en lo que dije anteriormente, buscando su rostro, buscando el propósito, actuando en la palabra. Toda palabra tiene que provocar movimiento, acción en tu vida, cambios en tu vida. Tienes que pasar esta prueba. Yo la quiero pasar. Yo no quiero estar en otra cuarentena como esta. Dios nos llenó la agenda y nos está capacitando intensamente. ¿Qué vas a hacer en esta tormenta? ¿Sabes qué? Los discípulos perdieron el control. Fueron dominados por el miedo. Y dentro de este miedo, yo hice una comparación de este miedo con el miedo del coronavirus-19. ¿Sabes qué? Los síntomas, son muchos los síntomas, pero hay 3 síntomas principales para saber si tú tienes este virus o no. Sabes que también hay 3 síntomas importantes para saber si tú te estás dejando dominar del miedo o confiando en Jesús. Sabes que los síntomas para detectar el COVID-19, número 1 es la tos, número 2 es la fiebre y también el problema en respirar. Esos son los 3 síntomas. Si tienes esos 3 síntomas, te hacen la prueba inmediatamente. Sabes que hoy Dios te está diciendo, examínate. Mira a ver si tienes los 3 síntomas que tenían los discípulos y examínate. Hazte la prueba del miedo. Porque si te haces la prueba del miedo, vas a poder tomar las precauciones correctas, los pasos correctos para ser liberado del miedo. ¿Cuál es el primer síntoma? La tos. ¿Qué hicieron los discípulos? Distorsionaron la visión de la bondad de Dios en medio del problema. En la palabra dice, no tienes cuidado que perecemos. O sea, le estaban diciendo a Jesús, oye, ¿no te importa que yo me muera? La tos que le dio cambiaron todas las cosas buenas y toda la bondad que Jesús le había dado durante todo ese tiempo de preparación. Cambiaron toda la perspectiva de lo que era Dios. Es más, lo hicieron cómplices de la tempestad. Y muchas veces, hoy en el siglo XXI, estamos siendo cómplices a Dios del coronavirus 19. ¿Sabes qué? Nosotros somos igual. ¿Cuántas veces han venido situaciones en nuestra vida que Dios no cumple todos nuestros anhelos, nuestros deseos, no cumple la trayectoria que le dije que tenía que seguir a Dios? ¿Sabes qué? Viene y ocurre algo bien importante. Se crea una brecha entre tú y Dios. Y el problema de eso es que nos alejamos de Dios. ¿Sabes qué? Pero a pesar de todo lo que tú puedas pensar y tu mente pueda maquinar, Dios sigue siendo bueno. Prometió su presencia en medio de todas nuestras dificultades. Se nos olvida que su bondad se estableció de forma impresionante y absoluta en la cruz. Lo que vamos a conmemorar en esta semana. Ese fue el lugar donde depositó toda su bondad, porque dio sus amigos, dio su vida por sus amigos, por los que amaba. Se nos olvida de todos los beneficios que hemos tenido hasta el presente. ¿Sabes qué? Nos da una amnesia espiritual. Se nos olvida todo lo bueno que Dios ha sido. Cuando te dé esta tos espiritual, examínate y empieza a acordarte de lo bueno que Dios ha sido hasta hoy. Y si hoy tú me estás viendo, es porque tiene vida. Porque los que murieron no me están viendo. Esos están allá en la gloria. Esperemos que sea así. Si tuvieron al rey en su casa. Si lo dejaron entrar. ¿Sabes qué? El segundo síntoma que sienten estos muchachos, estos discípulos, es parecido al que sentimos acá con el coronavirus 19, es la fiebre. ¿Qué les pasó a ellos?
sustituyeron su fe. Les dio una fiebre terrible de 105 grados, estaban que casi convulsionaban. Y dijeron, y viene Jesús y los confronta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? No es saludable, es tóxico. Y viene Jesús y le hace otra segunda pregunta: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Oye, lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es el miedo. El miedo declara que Satanás dice la verdad. La fe dice que Dios dice la verdad y que yo confío en Él. Ahora viene la pregunta obligatoria: pastora, ¿pero fe en qué? ¿Fe en qué? Oye, allí estaba la tormenta, se estaban mojando. Aquí, donde quiera que estamos en las naciones, afuera está el virus y nos podemos contaminar. Pero Jesús no le decía a ellos: oye, olvídese, no hay tormenta. Él no niega las circunstancias. Jesús no te está diciendo que niegue el problema que te está rodeando. Y estoy hablando de tormenta en el mar de Galilea. Estoy hablando de la tormenta del virus. Pero también estoy hablando de la tormenta en tu corazón, en tu familia, en las relaciones con tu pareja, en las relaciones con tus compañeros de trabajo, en las relaciones con todo el mundo. ¿Sabes qué? Te estoy hablando a tu corazón. No, hay un problema y tenemos que reconocer lo que existe. Sí existe, no lo estamos negando. Fe en lo que Él ha dicho es donde tiene que estar nuestra fe. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo: pasemos al otro lado. Si Él lo dijo, vamos a llegar al otro lado. ¿Sabes qué? Tranquilo. Este periodo de cuarentena, este periodo de estas pruebas, vamos a pasar al otro lado. Pero ¿cómo vas a pasar? Es lo importante aquí. Tal y como te metiste en la barca o transformado porque tu fe fue probada y sabías que Dios estaba en control. Confiar en medio de la tormenta es lo que nos está pidiendo Jesús. ¿Sabes qué? Y su palabra es poderosa. Hay dos cosas que dice la Biblia. Uno dice que todo fue creado por la palabra de Jesús, porque dice que el verbo era el principio. Oye, y todo fue creado por la palabra que salió de la boca de Dios. Y ¿sabes qué? En la palabra dice también que toda la creación se sostiene por el poder de su palabra. Así que es importante su palabra. Podemos confiar en su palabra. Haz memoria de todos los beneficios que ha traído a tu vida. ¿Puedes confiar al Dios que te bendijo en medio de este problema? ¿Sabes qué? Pero cuando hay el verdadero problema es cuando confiamos, cuando nuestra fe está en asuntos que Dios no ha hablado. ¿Sabes qué? Hay problemas cuando nuestra confianza está en nuestras propias interpretaciones, en nuestras propias conjeturas y no en lo que Dios dijo. Es por eso que la única forma en que puedes saber qué fue lo que dijo Dios y que vengan gente a dañar tu mente por estos medios es sabiendo qué dijo Dios. Es tiempo de volver a la palabra. Gracias a este medio electrónico la tenemos accesible 24/7 en todo momento, en todos los lenguajes, en todas las versiones. Pero necesitas algo en tu corazón que la pueda interpretar. Necesitas el traductor de la palabra que se llama el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dios dijo: no temas muchas veces en la palabra. Y alguna de ellas, Dios dijo: no tengas temor de que vas a comer y que vas a vestir. Oye, no me preocupo de los pájaros del campo y todas sus necesidades son suplidas. ¿Sabes? No te preocupes de quién puede matar tu cuerpo, porque tu alma no pueden tocar, dijo. No temas
porque ya yo me voy de ustedes, le dijo a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que envíe un consolador, que envíe el Espíritu Santo que le hará recordar todo lo que les hablé. Pero también no tengas temor, porque voy al Padre a preparar morada para que estés conmigo. No tengas temor cuando oigas guerra y catástrofe. ¿Sabes por qué? Porque todo está profetizado. Y al final, Jesús regresará por su pueblo. ¿Sabes qué? Pero hay un tercer síntoma que es el peligroso. Si tienes síntomas de que no puedes respirar bien, ya los médicos dicen, tengo 1000 respiradores artificiales. Si me llegan 3000 casos, 2000 personas van a morir. No sé si los que me ven en otros países le han hablado tan claro como nos han hablado recientemente a nosotros. La cantidad de vida que necesitan respiradores artificiales va a depender de lo que tengamos. Los otros van a morir. Pero yo les dije, cuando yo escuché esa noticia, dije, si el Señor lo permite. Porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier respirador artificial. Es por eso que necesitamos que ese pueblo se active. Sabemos que no hay respiradores artificiales. Sabemos que hay pacientes que lo van a necesitar. Pero ¿dónde están tus rodillas en este momento? ¿Estás orando para que Dios haga un milagro en este proceso? Que no sea necesario utilizar los métodos artificiales para poder respirar. Estás clamando a Dios para que haga un milagro en la vida de todos estos pacientes. Es tiempo que te pongas a trabajar en la cuarentena. Deja ya el Netflix. Deja ya de hacer cosas en la casa. Deja ya de coger libras en tu cuerpo. Deja ya de perder el tiempo. Hay gente muriendo porque hay cristianos que no han doblado sus rodillas aún. Es tiempo de doblar rodillas y orar para que sea el Espíritu que les preserve la vida. ¿Qué hicieron los discípulos en este momento? Y levantándose reprendió, estoy hablando de Jesús, el viento y dijo a la mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. ¿Qué fue lo que les pasó a estos discípulos? Maximizaron la tormenta y minimizaron el poder de Dios. Dejaron de respirar y había que darle un respirador artificial. Cuando las circunstancias las vemos mayor que el poder de Cristo en nuestra vida, necesitamos un respirador artificial. Pero en el caso de nosotros necesitamos que el Espíritu nos devuelva la fe y la confianza que Dios está en control. ¿Saben? Estamos conscientes de quién está en la barca. Tú estás consciente que estamos celebrando hoy o conmemorando que Jesús entró a Jerusalén a pagar un precio, a cumplir una promesa que hizo el Padre a Adán y Eva, que iban a ser liberados de la esclavitud. Llegó el tiempo que Jesús va a entrar a tu casa. ¿Sabes qué? ¿Estás consciente de quién está en tu barca? ¿Sabes qué? Este venció a la muerte. Oye, y esto no quiere decir que lo que estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten, que esto no estoy diciendo que todos somos Avengers, o que somos mujeres, o que las mujeres son mujeres maravilla. No estoy hablando de eso. Es que no tenemos temor que llegue la muerte, porque sabemos para dónde vamos. Ya venció la muerte. No hay temor en nosotros. Posiblemente estemos temerosos de morir. No es que seas un superhéroe, no es que seas desobediente, no es que seas imprudente, no es que te tires a la calle a contaminarte. Que tomes tus debidas precauciones aquellos que tienen que salir. El que no tenga que salir,
Quédate en tu casa con el rey, porque el rey entró a tu casa. ¿Sabes qué? Moisés ordenó estar dentro de la casa cuando pasara el espíritu de muerte. A todos. La maldición o la plaga venía para los primogénitos. Moisés no dijo, en la casa solamente se van a quedar los primogénitos, sino que dijo, no, todos en la casa. Marquen su casa con la señal de la sangre del Cordero. Jesús está entrando a Jerusalén, la señal que puso las marcas en los dinteles de esa puerta. Pero también Moisés le dijo, estén listos, porque al otro día vamos a salir libres del miedo, del temor. Quiero pedirle a Irán que se vaya preparando porque quiero entonar, después que oremos, la canción de que somos realmente libres. Y quiero hacer una exhortación a todos aquellos que me están viendo. Y quiero pedirle a todos, aquellos que me están viendo, cuando termine este servicio, está grabado, compártelo. Tú no sabes la vida que vas a salvar hoy, pero vas a oír más adelante cuántas se fueron salvas. Estoy hablando del aspecto espiritual de reconocer a Jesús, sino de mucha gente que está a punto de quitarse la vida porque el miedo se ha apoderado de ellos y ya están cayendo en pánico. Hoy es el día de salvar vida. Hoy está entrando el Rey. Hoy es un día de salvación. Hoy comienza nuestra liberación. Hoy comienza el día donde se va a pagar el precio por lo que nosotros hicimos. Estamos conmemorando esa fecha tan importante porque hoy estamos celebrando que hubo salvación para nosotros. Si el Rey está en tu casa, quédate. No salga porque el Rey entró a tu casa. Si has abierto tu corazón a Jesús, no salgas de tu casa, déjalo entrar y quédate con Él morando. Pero si una vez estuvo el Rey en tu casa y lo sacaste de tu casa, no importa, hoy es el tiempo que lo dejes de entrar nuevamente. Reconócelo como tu Salvador, reconócelo como tu Mesías, reconócelo como tu Dios, reconócelo como el Salvador. Cuando entró a Jerusalén, mucha gente lo reconoció como Mesías, como libertador, pero nadie lo reconoció como Salvador. Ese privilegio lo tenemos hoy tú y yo. Si lo sacaste de tu vida, este es el tiempo de pagar las cuentas, de saldar los compromisos, de falta de perdón. Y lo primero es humillarte y pedir perdón. Si no conoces al Rey del que estoy hablando, porque sé que hay mucha gente que invité y me está viendo, y no ha conocido al Rey del que hablo hoy, es el Rey del que habla la Biblia. No hay problema, porque hoy tú lo puedes dejar entrar a tu casa, a tu corazón. No a un templo físico, no a la casa física, a tu corazón. Hoy Jesús te dice, hoy quiero entrar a tu vida. Hoy quiero quitar el miedo. Hoy quiero morar en tu casa. Hoy quiero hacer la entrada triunfal. No fue aquella fue importante, la que estamos conmemorando hace más de 2000 años atrás. Fue importante. Pero hoy vamos a celebrar la entrada triunfal a tu corazón, a tu casa, a tu familia. Y con aquellos que tú vas a compartir esta palabra. Conviértete en portavoz de Dios. No es que eres Dios. Conviértete en la voz de Dios a través de todos estos medios. Utilízalo. ¿Sabes qué? Hoy es tiempo de abrir el corazón y solamente con una pequeña oración.
Señor, hoy quiero que entres a mi corazón de la forma triunfal que entraste a Jerusalén. Quiero que entres y permanezca, que dirija mi vida, que tu Espíritu Santo more en mí, el que prometiste y el que cumpliste y el que enviaste, el que hizo cambio a mi vida. ¿Sabes qué? Si repetiste estas palabras, y no tengas temor en repetirlas de frente a tu familia, porque hoy todos los cristianos la estamos repitiendo y no nos cansamos de repetirla. Pero si no, toma tu tiempo en esta cuarentena y repite esas palabras, porque Dios está en tu casa, presto a oír tu voz. ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer en medio de la tempestad? ¿Qué vamos a hacer en medio de la tempestad? ¿Sabe que en la palabra también Dios fue bueno con nosotros y también dejó registro de qué teníamos que hacer en medio de la tempestad? En el libro de Hechos, capítulo 4, 29 al 31, lo buscas después, Hechos 4, 29 al 31, los discípulos estaban confrontando un problema severo, estaban levantándose contra ellos, el concilio, los sacerdotes de aquel tiempo, los querían perseguir y estaban amenazados y no les permitían que hablaran. ¿Sabes qué? ¿Qué hicieron esos discípulos? Lo que hoy tú en tu casa, que te invito a que lo hagas, para que todos unidos hagamos la oración que hicieron los discípulos. Allá donde estás, toma a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, manténgase unidos en oración. ¿Y sabes qué hicieron estos discípulos? Y la palabra del Señor dice así, y esta fue la oración. Y ahora, Señor, mira estas amenazas, concédenos a tu siervo que con todo denuedo hable la palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenados con el Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En medio de la tempestad, oremos para que Dios nos dé la fuerza para hablar sin temor, para actuar sin temor, confiado en Él, porque Él va a hacer señales, sanidades y prodigios, porque confiamos en Él. Amén. ¿Qué tal irán si ahora podemos decir que somos libres de todo temor? Y finalmente le voy a pedir a la pastora que después de esta adoración nos despida y nos presente una oración. ¿Amén? Me envuelves solo con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
Desde el vientre fui escondido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Su sangre en mí fluyó. Ya no
Padre, y yo quiero presentarte de forma muy especial, Señor, cada vida, Señor, que hoy, Señor, te ha dicho, Señor, entra a mi corazón, entra a mi casa, entra a mi familia, entra en mis negocios, entra en mis planes, entra en todo lo que tengo, mi Dios del cielo. Yo te las quiero presentar, Señor, de forma muy especial, Padre, para que tú, Señor, en este momento, mi Dios del cielo, sea abrazando, Señor, esas vidas, Padre, y removiendo, mi Dios del cielo, todo lo que no provenga de ti, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, todo desespero, mi Dios del cielo, toda, Señor, preocupación, Señor, todo afán, mi Dios del cielo, porque yo sé, Señor, que aunque tú nos has separado del mundo, Padre, y nos has guardado, Señor, en nuestra casa, mi Dios del cielo, aún hay personas afanadas, mi Dios del cielo, Padre. Padre, concentradas en sus planes, en sus anhelos, en sus deseos, Padre. Pero yo te pido que en este momento, si esas personas hoy te dijeron, Señor, yo renuncio, mi Dios del cielo, renuncio a mi yo, renuncio, mi Dios del cielo, Padre, a mis anhelos, a mis deseos, a mis planes, Padre, para que seas tú, Señor, gobernando y seas tú revelando, mi Dios del cielo, tus deseos y tus anhelos para mi vida, Padre. Padre, te pido, mi Dios, que así, Señor, como ellos han podido abrir sus corazones para que tomes tú el primer lugar, seas tú, Señor, tomando ese primer lugar y a través de tu Espíritu dirigiéndolos, oh Dios, a través de tu presencia divina llenando ese vacío, Padre, trayendo la paz que necesitan, trayendo la esperanza y la fe, Señor, que necesitan, Padre, para ver en medio de toda esta situación o del desierto o de la situación, Padre, de crisis que puedan estar enfrentando, que ellos puedan verte a ti, que ellos puedan ver y sentir tu presencia y puedan reconocer de que tú sigues teniendo el control, Padre. Aunque las cosas aquí en la tierra, Padre, humanamente, Padre, se ha perdido el control, Padre, pero espiritualmente sabemos de que tú tienes el control, Padre. Padre, gracias. Gracias porque no solamente tú estás en nuestra barca, Padre Santo, y sabemos que estás en nuestra barca, Padre, sino que permitimos, Padre, que seas tú el que tenga control de nuestra barca, que seas tú el que sigas haciendo milagros y prodigios en nuestra barca, Padre, que sigas siendo tú el proveedor, que sigas tú el que sigas hablando, mi Dios del cielo, en nuestra barca, Padre, dando las instrucciones, mi Dios del cielo, en nuestra barca, Padre. Gracias, oh Dios. Padre, yo bendigo cada familia, bendigo la canasta, Señor, Padre, de su familia, Padre. Sé tú siendo el suplidor, Padre, lo que haga falta, sé tú añadiéndolo, oh Dios. Padre, sé tú, mi Dios del cielo, el centro de cada familia, Padre. Extiende tus brazos, mi Dios del cielo, de amor a cada hogar, Padre, para que ellos puedan sentir ese abrazo paternal tuyo, mi Dios del cielo, y que tu Espíritu Santo que está con nosotros, Padre, sea redarguyéndonos, sea hablándonos, sea dirigiéndonos, oh Dios, que podamos, oh Dios, Padre, alcanzar la victoria que ya tú, Señor, alcanzaste por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén
quiero, ¿verdad? Anunciarles que estén pendientes a los anuncios que estamos nosotros compartiendo a través de las redes. Este miércoles vamos a estar nuevamente aquí desde nuestra casa compartiendo una palabra, una enseñanza. El viernes queremos hacer una media vigilia desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos a estar en una vigilia y va a estar con nosotros unos pastores muy queridos nuestros. Son los pastores Alexis y Yolanda de Carolina del Norte. Ellos van a impartir palabra, van a adorar con nosotros. Nosotros también vamos a tener una palabra para compartir con usted. Pero es importante que usted separe este tiempo. El Señor nos ha llamado en este tiempo a levantar iglesia con la familia, a levantar ese altar como lo estamos haciendo aquí. Cuando hablamos de altar, no es otra cosa que no sea tu oración, tu adoración, la lectura de la palabra, la enseñanza. Ese es el altar que el Señor quiere que tú y yo levantemos en nuestra casa. Así que además de conectarte, si no estamos nosotros llevando una palabra por estos medios, conéctate tú en tu casa con tu familia, con el Señor, porque este es el tiempo que el Señor quiere que tú y tu casa le sirva a Él. Así que estamos aquí el miércoles, el viernes y el domingo. Y si hubiese algún especial, porque el Señor lo ponga en nuestro corazón, lo vamos a estar anunciando para que usted se pueda conectar. Dios les bendiga y gracias por este tiempo. Dios les bendiga.